A menudo me hacen esta pregunta: ¿por qué Dios no acaba de destruir al diablo? Y si pudiéramos responderle esta pregunta, le diríamos que para Dios destruir al diablo tendría que destruirnos a nosotros, porque no solo el diablo pecó, sino que también nosotros pecamos. Lo que hay una diferencia es que el diablo pecó en la eternidad y ya no tiene salvación ni él ni su espíritu al arrepentimiento, pero nosotros sí podemos arrepentirnos porque nosotros no pecamos en la eternidad. Quiere decir que Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén para que no tuvieran acceso al árbol de vida, para que ellos no siguieran en la eternidad con el pecado, y eso nos permite a nosotros que, aunque tenemos que sufrir por el pecado de Adán, podemos arrepentirnos para poder tener vida eterna. Quiere decir que podemos decidir a dónde vamos, al cielo o al infierno. Y estaba escuchando en estos días a un profeta hablando acerca de Adán y Eva, y daba algunos datos bastante interesantes de cosas que no se hablan en el Génesis, pero que cuando lees el libro de Enoch o lees otros escritos antiguos de los judíos, también entiendes muchas cosas que no entiendes en el Génesis, porque da la idea, cuando usted lee Génesis 3, da la idea de como que Dios no sabía lo que había pasado con Adán y Eva. Quiere decir que Dios llegó y estaba ausente a lo que había pasado, lo que había sucedido y el pecado que había cometido Adán y Eva. Pero cualquiera que estudia teología sabe que el Creador es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar, y Dios sencillamente estaba observando que iba a hacer Adán y Eva. Dios estaba observando que iba a ser Adán y Eva. Pero Dios no viola el libre albedrío de nadie, ni violó el libre albedrío de los ángeles, ni viola el libre albedrío de nosotros que somos su creación. Quiere decir que Adán y Eva podían tomar la decisión de hacerle caso a lo que el diablo le estaba diciendo, o hacerle caso a lo que Dios ya le había dicho, de que ellos ya eran como Dios. Quiere decir que ellos ya tenían la imagen y semejanza de Dios, pero ellos decidieron creerle a lo que le decía esta serpiente, de que ellos no eran todavía como Dios, sino que todavía les faltaba hacer algo para que pudieran ser como Dios. Y lamentablemente, cuando ellos se dieron cuenta que la serpiente los había engañado, ya era demasiado tarde. Pero hay un dato curioso que a mí me llama la atención. No sabemos qué tiempo pasó para que Dios viniera a hablar con Adán y Eva. Quiere decir que hubo un lapso de tiempo en lo que ellos pecaron, en lo que ellos se dieron de cuenta que la serpiente lo había engañado, y en ese lapso de tiempo que ellos hicieron o en que ellos pensaron, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Dios vino a hablar con ellos, quiere decir que Dios tuvo que tomar la iniciativa, porque ellos no tenían la intención de venir a donde estaba Dios y decirle lo que había pasado, lo que había ocurrido. Pero bueno, Dios vino a donde estaban ellos y se hizo Dios como que no sabía que había pasado, para que ellos le contaran con sus palabras lo que había pasado. Y esto es interesante porque Dios espera que cuando tú y yo cometemos alguna falta, vayamos prontamente a pedir perdón. Pero siempre que cuando se comete una falta, también va a haber un juicio, va a haber un castigo, igual como con los padres y los hijos. Cuando el hijo comete una falta, el padre, si lo ama, el padre lo va a corregir, el padre le va a dar un castigo, lo va a abrazar, lo va a ayudar, pero también lo va a castigar. Y aquí vemos con Adán y Eva que ellos tuvieron su castigo y todo lo que pasó. La serpiente, o Eva le echa la culpa, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, pero ya la serpiente ya no tenía opción, la serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Eso también es algo que está muy interesante. Pero ¿qué es lo que quería explicarte, o qué es lo que quería decirte? La palabra se dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra también te dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios siempre está esperando que nos acerquemos a Él.
Y para corregirnos Dios siempre va a enviar a alguien. Pero Dios espera que nosotros vayamos prontamente a Él y le digamos lo que pasó, lo que hicimos. Y sabemos que vamos a tener un castigo, pero mientras más rápido vayamos a donde está Dios, el castigo no va a ser tan fuerte como que esperemos que sea Dios el que venga a donde estamos nosotros y que sea Dios el que nos diga, que le digamos lo que hicimos. Y hay otra historia también, que es la historia de David cuando cayó con Betsabé, la esposa de Urías. Que David cuando peca, no sabemos en qué tiempo pasó desde que pecó hasta que Dios envió al profeta a decirle a David que había pecado. Pero David parece que andaba como que nada había pasado, o David tenía miedo de decirle a Dios lo que había pasado. Algo muy parecido con Adán y Eva, ya no sabían qué hacer cuando ya ellos cometieron el error. Y a David me imagino que también le pasó lo mismo, que no sabía, que quería vivir la vida como si nada hubiera pasado. Trató de resolver el problema y lo que creó una situación más fuerte todavía. No quiso confesar el pecado, no solo adulteró, sino que también mintió, también asesinó, cometió homicidio, no confesó su pecado. Tuvo que venir un profeta a decirle que había pecado, y aun cuando vino el profeta trató de desmentir y hacer como que él no sabía lo que estaba pasando. Y saben todos los que han leído la historia de David que el castigo fue fuerte, porque después de ese pecado de adulterio, ya David nunca más pudo ser el mismo. Vino un desastre muy grande sobre su familia. Pero mire cómo opera el diablo y los demonios. Cuando te engañan, cuando te hacen caer, cuando hacen que tú hagas algo que no está bien, estos demonios ponen un espíritu de culpa tan grande en ti, que ellos te dicen que ya tú no tienes salvación, que ya tú no te puedes salvar, que Dios no te va a perdonar, que ya metiste la pata. Ellos te van a poner todos estos pensamientos, te lo van a poner para traerte culpa, para traerte condenación, para que tú no busques el arrepentimiento. Y mientras más le hagas caso a estos espíritus, mientras más le hagas caso a estos demonios, mientras más tú creas que ya tú no tienes salvación, que ya tú no tienes solución, que ya metiste la pata, que Dios no te va a perdonar, ya va a ser más duro el castigo. O si te arrepientes o no te arrepientes, ya sabrás qué vas a hacer. Pero mi consejo es que mientras más rápido vayas y confieses el pecado, el castigo va a ser menos fuerte, a que Dios tenga que venir o enviar a alguien y decirte: pecaste, metiste la pata, lo hiciste mal. Pero lo que te aconsejo es que seas tú el que tomes la delantera. No esperes que sea Dios el que tome la delantera y te diga, porque los espíritus ponen estos argumentos. Los espíritus te hacen sentir que ya tú no puedes ser salvo. Tendrás una batalla para saber si abandonas o no el pecado. Tendrás una batalla para volver a restaurarte, pero muchas personas quedan en el camino porque los espíritus lo hacen creer que ya ellos ya no pueden volver atrás, que ya no hay salvación, que ya no hay solución y que ya ellos ya van al infierno. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero la palabra también te dice que hay que derribar argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La paciencia de Dios va a esperar que tú tomes la iniciativa. Va a haber un castigo, pero mientras más rápido confiese y te aparte, dice que alcanzará misericordia. Así que te bendigo en este día. Y recuerda que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No esperes a que sea demasiado tarde, como muchos esperan y dicen: bueno, ya cuando me vaya a morir ya me arrepiento y voy para el cielo. Cuidado, no esperes que sea demasiado tarde. Mientras más te demores en confesar y apartarte del pecado, más fuerte va a ser el castigo. Recuerde a Adán y Eva, recuerde a David.
Así que te bendigo. Bendiciones. Por acá su amigo Marcelino Quintana les saluda y espero que esté pasando un sábado agradable y recuerde que hay victoria en Jesucristo. Bendiciones.